Bienvenido a un nuevo show de The Contact 369 Podcast. Hoy es sábado, 22 de noviembre de 2025. En este episodio especial, abordamos uno de los momentos más críticos en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en las últimas 3 décadas. No se trata de rumores. No son especulaciones. Estamos ante una convergencia histórica de fuerza militar, diplomacia coercitiva y decisiones de alto riesgo que podría redefinir el equilibrio de poder en toda América Latina. Hace apenas 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una entrevista con Fox News algo que ha mantenido en suspense a gobiernos, analistas y mercados. Hablaré con Maduro en un futuro no muy lejano. No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir. Esta frase, aparentemente simple, llega en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Guerra Fría. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo, ya opera frente a las costas venezolanas. Aviones B-52, F/A-18 Super Hornets y plataformas de inteligencia electrónica sobrevuelan aguas internacionales a pocos kilómetros de Caracas. Y más de 15.000 soldados estadounidenses participan en la Operación Lanza del Sur, una campaña que Washington justifica como lucha contra el narcotráfico, pero que muchos ven como una presión directa para forzar la salida de Nicolás Maduro. Pero hay una fecha aún más crítica en el horizonte. El lunes, 24 de noviembre. Ese día entrará en vigor la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, este grupo estaría liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios del régimen ilegítimo, y habría corrompido las Fuerzas Armadas, la inteligencia, la legislatura y el Poder Judicial de Venezuela. Aunque esta medida no autoriza explícitamente el uso de la fuerza militar en suelo extranjero, eso requeriría otra base legal, si crea un marco político que permite congelar activos globales vinculados al régimen, prohibir cualquier apoyo material, financiero o logístico, y, sobre todo, legitimar ante la opinión pública operativos más agresivos, incluyendo posibles ataques contra infraestructura dentro de Venezuela. De hecho, desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo 22 operativos navales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, con un saldo confirmado de 83 personas muertas. Washington las califica como narcoterroristas. Pero organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU han exigido transparencia, al señalar que no se han revelado nombres, pruebas ni identidades de las víctimas. Algunos sobrevivientes, como el pescador colombiano Yasin Obando, fueron devueltos a sus países en estado crítico, sin haber sido juzgados. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha respondido con una mezcla de desafío y apertura. En televisión estatal, afirmó, cualquiera que quiera hablar con Venezuela lo hará cara a cara. El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, y esa paz no tiene alternativa. Pero sus acciones revelan otra realidad. Ha movilizado a 200.000 militares y milicianos, declarado vigilia permanente y acusado a Estados Unidos de buscar apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela, petróleo, gas y oro. Detrás de escena, sin embargo, hay señales de negociación. Según reportes del New York Times y CNN, funcionarios venezolanos, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han ofrecido a intermediarios estadounidenses un acuerdo de transición política que incluye la renuncia de Maduro tras un periodo de 2 a 3 años, el acceso exclusivo de empresas estadounidenses al sector energético venezolano, y la redirección de exportaciones de crudo desde China hacia Estados Unidos. Pero la Casa Blanca rechazó la propuesta. Fuentes confirman que Trump exige la salida inmediata de Maduro como condición previa para cualquier trato. Esto no es casualidad. Trump ya ha sido informado repetidamente sobre opciones para ataques quirúrgicos contra instalaciones militares, centrales eléctricas y puertos controlados por el régimen. Y aunque insiste en que no ha decidido atacar, también ha dicho, ya me decidí, no puedo decirles qué será.
Esta ambigüedad es, en sí misma, una herramienta estratégica. Porque en geopolítica, la incertidumbre es una forma de poder. Pero hay riesgos. Venezuela no está sola. Rusia ha expresado su profunda preocupación por la militarización del Caribe. Irán ha reforzado su cooperación en sistemas de defensa aérea con Caracas. Y China, aunque más discreta, ha advertido contra intervenciones unilaterales que amenacen la estabilidad global. Además, una escalada directa podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes, millones de nuevos refugiados, colapso de la infraestructura básica y una fragmentación total del Estado venezolano. Y detrás de todo esto, está el costo humano. En Venezuela, el salario mínimo no alcanza para 1 kilo de carne. Los hospitales carecen de antibióticos. Las madres apagan las luces al anochecer, no por el recibo, sino por miedo. Y en el mar, pescadores, migrantes y contrabandistas navegan las mismas rutas, indistinguibles para los algoritmos del Pentágono. ¿Quién decide quién es un narcoterrorista? ¿Y quién responde cuando el dron se equivoca? Este no es un conflicto entre dos gobiernos. Es una prueba de fuego para el orden internacional basado en reglas. Porque si cualquier líder puede ser etiquetado como terrorista por decreto, y luego bombardeado sin autorización de la ONU, entonces ninguna soberanía está a salvo. La alternativa existe, la diplomacia multilateral. Brasil, México, Argentina y el Vaticano han ofrecido mediación. Pero hasta ahora, Washington ha preferido actuar en solitario. Así que la pregunta que todos debemos hacernos hoy, sábado, 22 de noviembre de 2025, es, ¿estamos ante el fin del chavismo, o ante el comienzo de una nueva era de intervención unilateral en América Latina? La respuesta, muy probablemente, llegará en las próximas 72 horas. ¿Quién decide quién es un narcoterrorista? ¿Es el Congreso de Estados Unidos el Departamento de Estado? ¿Un algoritmo en una base militar en Florida? ¿O simplemente, el presidente que, en un tuit o una entrevista matutina, decide que un adversario ya no merece el estatus de jefe de Estado, sino el de objetivo? Y más importante aún, ¿quién responde cuando el dron se equivoca? Cuando el blanco no era un laboratorio de cocaína, sino una embarcación de pescadores que intentaba cruzar el Golfo para llevar medicinas a su familia. ¿Quién compensa a la madre que ya no verá regresar a su hijo? ¿Quién juzga al operador que apretó el botón con base en una suposición, no en una prueba? Porque esto ya no es teoría. En las últimas semanas, más de 80 personas han muerto en ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas. Algunas, según testimonios y reportes de la ONU, eran migrantes, pescadores o civiles atrapados en rutas usadas tanto por el contrabando como por la supervivencia. Y hasta la fecha, ninguna de esas muertes ha sido investigada de forma independiente. Ningún nombre ha sido publicado. Ninguna familia ha recibido una disculpa. Este no es un conflicto entre dos gobiernos. Es mucho más profundo. Es una prueba de fuego para el orden internacional basado en reglas, un sistema que, desde 1945, ha intentado evitar que los más fuertes impongan su voluntad por la fuerza bruta. Porque si basta con que un país declare que el líder de otro es terrorista para justificar sanciones, bloqueos, bombardeos o incluso invasiones, entonces la soberanía ya no es un derecho, sino un privilegio otorgado por quien tiene más portaaviones. Y Venezuela se ha convertido en el laboratorio de esta nueva doctrina. Una doctrina donde las acusaciones reemplazan a las pruebas, la presión militar sustituye al diálogo, y la seguridad nacional se convierte en un cheque en blanco para actuar en cualquier parte del mundo. Pero la alternativa existe. Y no es ingenua. Es realista, pragmática y profundamente latinoamericana. Brasil, bajo el gobierno de Lula, ha llamado a una cumbre urgente de la CELAC para buscar una postura regional unificada. México insiste en el principio de no intervención, recordando su histórica postura frente al imperialismo.
Argentina ha ofrecido su capital como sede para conversaciones de alto nivel. Y el Vaticano, a través del Papa Francisco, quien conoce de cerca la complejidad venezolana, ha reiterado su disposición a mediar sin condiciones previas. Incluso Colombia, a pesar de las tensiones con Trump, ha expresado su rechazo a una intervención militar. El presidente Gustavo Petro advirtió que una guerra en Venezuela no será regional, será continental. Pero hasta ahora, Washington ha preferido actuar en solitario. No porque no existan canales diplomáticos, sino porque la diplomacia multilateral impone límites, y Trump, en su segunda presidencia, ha dejado claro que no acepta límites. Así que la pregunta que todos debemos hacernos hoy, sábado, 22 de noviembre de 2025, no es solo simbólica. Es operativa. Es inminente, es histórica. Estamos ante el fin del chavismo, un régimen que ha destruido una de las economías más ricas de América Latina, que ha expulsado a más de 7,8 millones de sus ciudadanos y que ha convertido la represión en sistema de gobierno. O ante el comienzo de una nueva era de intervención unilateral en América Latina, donde cualquier gobierno que desafíe los intereses de Washington puede ser aislado, demonizado y, finalmente, neutralizado, con o sin el consentimiento del mundo. ¿Y si es lo segundo, quién será el próximo? ¿Un presidente que nacionalice recursos? ¿Un líder que firme acuerdos con China? ¿Un gobierno que se niegue a comprar armas estadounidenses? Las próximas 72 horas podrían dar la respuesta. Escenario 1. Maduro acepta una salida negociada. Trump anuncia un acuerdo histórico. Las sanciones se levantan parcialmente. Venezuela inicia una transición caótica, pero pacífica. Escenario 2. El régimen se cierra en banda. Estados Unidos lanza ataques quirúrgicos contra bases militares o refinerías. Venezuela responde con movilización total. Rusia e Irán emiten advertencias. El petróleo sube un 20% en un día. Escenario 3. Un ataque estadounidense mata a civiles venezolanos o extranjeros. La ONU convoca una sesión de emergencia. La Unión Europea impone sanciones simbólicas a Estados Unidos. La imagen global de Washington se fractura. Escenario 4. Las presiones internas en Venezuela, militares, empresarios, clero, obligan a Maduro a renunciar antes del 24 de noviembre. Estados Unidos se ahorra la intervención, pero hereda un Estado fallido. Escenario 5. Trump decide no actuar. El despliegue militar se convierte en un show de fuerza sin seguimiento. La credibilidad de Estados Unidos se erosionará en la región, y China aprovechará la ventana para consolidar su influencia. Cualquiera de estos caminos cambiará el destino de millones. No solo en Venezuela, sino en toda América. Porque lo que ocurra aquí, será el precedente para lo que ocurra en México, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, incluso en Canadá. Así que escucha con atención. Porque no estás solo oyendo un podcast. Estás presenciando la reescritura en tiempo real del contrato entre el poder y la ley. Y tú, como ciudadano, como testigo, como parte de esta generación, tienes el deber de saber la verdad. No la versión editada. No la versión conveniente. Sino la verdad completa, incómoda y necesaria. La respuesta llegará en las próximas 72 horas. Nosotros estaremos aquí, para contártela. Bienvenido a un nuevo show de The Cartel Tube 369 Podcast. Hoy es sábado, 22 de noviembre de 2025. Y si creías que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela había tocado su techo, prepárate. Porque lo que viene en las próximas 72 horas no es solo una escalada. Es una reconfiguración total del poder en el corazón de América del Sur. Hoy no hablaremos de posibilidades remotas. Hablaremos de lo que ya está en movimiento. De planes activados en salas blindadas. De alianzas secretas. Y de quien, en realidad,
tomará el control de Venezuela, incluso si Maduro se queda o si se va. La fractura interna, el ejército venezolano ya no es monolítico. Detrás de la fachada de lealtad absoluta al chavismo, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FARC, están más divididas que nunca. Fuentes de inteligencia regional y occidental confirman que, al menos 3 altos mandos, incluyendo al jefe de la aviación militar y al comandante de la zona operativa de Caracas, han mantenido contactos indirectos con representantes del Comando Sur de Estados Unidos desde octubre. Su mensaje: podemos garantizar estabilidad, si hay garantías para nosotros. Esto no es un golpe clásico, es una transición pactada desde dentro, donde el ejército se posiciona como la única institución capaz de evitar el caos. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso, en lugar de buscar a la oposición política, fragmentada y sin base social real, Washington está negociando directamente con la cúpula militar venezolana. El objetivo: un gobierno de transición técnico-militar, presidido por una figura neutral, quizás un general retirado, un juez constitucional o incluso un empresario con credibilidad internacional, que supervise elecciones en 12 a 18 meses, mientras las reservas de petróleo, oro y gas pasan a un fideicomiso internacional supervisado por Estados Unidos, la UE y Canadá. ¿Suena a ciencia ficción? No lo es. Documentos filtrados al New York Times y confirmados por fuentes del Departamento del Tesoro indican que este plan, bautizado internamente como Operación Fénix, ya tiene un borrador legal, una hoja de ruta económica y hasta un cronograma de despliegue de observadores. Pero no solo petróleo. El oro venezolano, unas 300 toneladas en reservas no auditadas, es el próximo gran objetivo. Empresas como Newmont Mining y Barrick Gold han presionado intensamente a la Casa Blanca para que, en cualquier transición, se garantice la nulidad de los contratos con Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, y se otorguen nuevas concesiones exclusivas a socios aliados. Incluso el sector eléctrico y de telecomunicaciones está en juego. Empresas como AT&T y General Electric han presentado propuestas para reconstruir la red nacional, a cambio de concesiones de 30 años sin regulación de precios. En otras palabras, quien controle la transición, controlará la reconstrucción y los flujos de miles de millones de dólares. ¿Quién tomará el control real? Aquí está la verdad incómoda: Maduro podría permanecer en el Palacio de Miraflores y seguir sin tener poder real. Imagina este escenario: Estados Unidos suspende temporalmente las sanciones al petróleo a cambio de garantías democráticas. Una junta civil militar asume el control del Banco Central y de PDVSA. El Consejo Nacional Electoral es reconfigurado con observadores de la OEA y la UE. Y Maduro se convierte en una figura simbólica, como un rey constitucional sin corona. Mientras, Washington instala un enviado especial para la estabilización venezolana con oficinas en Caracas, Carúpano y Puerto Ordaz, y con autoridad de facto sobre el presupuesto, las exportaciones y la seguridad. Esto ya ha ocurrido antes, en Irak post-Saddam, en Libia post-Gaddafi, en Afganistán post-Talibán. El gobierno local sigue existiendo, pero las decisiones estratégicas las toma otro, y en Venezuela, el control no será solo de Estados Unidos. Será tripartito: Estados Unidos manejará la seguridad, la inteligencia y el acceso a los recursos estratégicos. La Unión Europea supervisará elecciones, derechos humanos y reconstrucción institucional. Brasil y Colombia se encargarán de la estabilidad fronteriza, el desarme de milicias y la gestión de refugiados. China y Rusia serán excluidos sistemáticamente. Sus inversiones serán revisadas. Sus contratos, considerados ilegítimos por haberse firmado bajo un régimen autoritario. Y sus empresas, expulsadas sin indemnización. El costo humano, la otra Venezuela que nadie quiere ver. Pero mientras los poderosos negocian el futuro del país, 28 millones de venezolanos viven en la incertidumbre. En Maracaibo, el agua potable llega 2 horas a la semana. En Barquisimeto,
los hospitales operan con generadores donados por iglesias. En el arco minero, miles de niños trabajan en minas ilegales, mientras facciones armadas, algunas vinculadas al mismo estado, disputan el control del oro. Y si hay una intervención, aunque sea limitada, estas zonas serán las primeras en colapsar, porque no hay infraestructura para una crisis humanitaria a gran escala. La ONU estima que, en un escenario de conflicto abierto, hasta 3 millones de personas más podrían huir en menos de 6 meses. Y si hay una intervención, aunque sea limitada, estas zonas serán las primeras en colapsar, porque no hay infraestructura para una crisis humanitaria a gran escala. La ONU estima que, en un escenario de conflicto abierto, hasta 3 millones de personas más podrían huir en menos de 6 meses. Colombia ya ha cerrado temporalmente 5 puntos fronterizos. Perú ha anunciado controles migratorios de emergencia. Y Estados Unidos está preparando nuevos vuelos masivos de deportación, incluso para quienes tienen asilo pendiente. La gran pregunta, ¿esto es liberación o neocolonialismo disfrazado? Aquí no hay respuestas fáciles. Por un lado, el régimen de Maduro ha causado una de las peores crisis humanitarias en la historia moderna de América Latina. Por otro, imponer un orden desde afuera, sin legitimidad popular, suele generar más caos que estabilidad. ¿Acaso Haití, Libia o Irak son modelos de éxito? ¿O son advertencias? Lo que está claro es que Estados Unidos no busca invadir Venezuela con tropas en las calles. Busca algo más sofisticado, un Estado débil, pero funcional para sus intereses. Un país que produzca petróleo para Occidente, que no albergue adversarios estratégicos, y que, sobre todo, no genere más migrantes hacia el norte. Y si para lograrlo debe usar a Maduro como peón, o reemplazarlo con un general moderado, o incluso mantenerlo como figura decorativa, lo hará. Conclusión, el reloj ya está corriendo. El lunes, 24 de noviembre no será solo el día en que el Cartel de los Soles se convierta en una organización terrorista. Será el día en que Venezuela deje de decidir su propio destino, al menos por los próximos 5 años. Quien tome el control real no será un presidente, será una red de actores, militares venezolanos que buscan sobrevivir, funcionarios estadounidenses que buscan estabilidad, empresas que buscan recursos, y diplomáticos que buscan evitar una guerra continental. Pero el pueblo venezolano seguirá esperando. No un salvador. No una invasión, sino la oportunidad de reconstruir su país con dignidad, soberanía y justicia. ¿Será esta la vez que lo logren? ¿O será esta la vez que su nación se convierta en un protectorado disfrazado de democracia? La respuesta no está en Caracas. Está en Washington. Y en los próximos 72 horas, se revelará. Bienvenido a un nuevo show de The Cartel Tube 369 Podcast. Hoy es sábado, 22 de noviembre de 2025. Y si has seguido este episodio desde el comienzo, ya sabes que no estamos ante una crisis ordinaria. Estamos ante un cambio de régimen en tiempo real. No por revolución. No por elecciones libres. Sino por una combinación de presión militar, aislamiento diplomático, colapso interno y pactos en la sombra. Hasta ahora, hemos analizado el despliegue del USS Gerald R. Ford, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, las negociaciones secretas entre militares venezolanos y el Comando Sur, y el rol de las corporaciones estadounidenses en la futura reconstrucción del país. Pero queda una pregunta que millones se hacen en silencio. ¿Quién será el próximo presidente de Venezuela? No hablamos de candidatos simbólicos. No de figuras de oposición con décadas de derrotas. Hablamos de quien realmente tiene las condiciones, y el respaldo, para asumir el poder en los próximos 90 días. Y aquí, los escenarios se reducen a 3 perfiles concretos. Cada uno con ventajas y riesgos fatales. Candidato 1. Un general moderado de las FARC. Escenario más probable,
60% de probabilidad. Fuentes de inteligencia confirman que al menos 2 generales en activo están siendo evaluados por Washington como posibles líderes de transición. General en jefe Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa. Aunque ha sido el rostro del chavismo militar, ha mantenido canales discretos con Estados Unidos desde 2023. Su ventaja: controla la logística, la cadena de mando y la lealtad de las tropas regulares. Su riesgo: está demasiado asociado a Maduro. Sería visto como una continuidad disfrazada. General de División José Rafael Hernández, jefe del Comando Estratégico Operacional, menos visible, pero con influencia en las Fuerzas Especiales y la Defensa Aérea. Tiene estudios en la Escuela de las Américas y contactos con oficiales estadounidenses. Su perfil: técnico, no ideológico, con experiencia en gestión de crisis. En este escenario, el nuevo presidente no sería elegido por voto popular, sino nombrado por una Junta de Estabilización Nacional conformada por militares, jueces del TSJ reformado y representantes de la sociedad civil aprobada. Su mandato: 18 meses. Su misión: garantizar elecciones libres y verificables, entregar el control de PSA a un fideicomiso internacional y desmantelar milicias leales al chavismo. Candidato 2, un civil técnico con aval internacional. Escenario alternativo: 25% de probabilidad. Este es el favorito de la Unión Europea, el Vaticano y ciertos sectores del establishment venezolano en el exilio. Los nombres que circulan en embajadas de Caracas, Bogotá y Madrid incluyen Claudio Fermín, exalcalde de Caracas y figura histórica de la socialdemocracia venezolana. Tiene 74 años, pero goza de respeto transversal y no está vinculado a la oposición radical de los últimos 15 años. Miguel Ángel Martín, economista con doctorado en Harvard, es funcionario del Banco Central y actual asesor del BID. Totalmente desconocido para el público, pero ideal para Estados Unidos, no tiene base política, pero sí credibilidad técnica. Monseñor Raúl Bjork Castillo, arzobispo de Caracas. Aunque la Iglesia rechaza gobernar, su nombre ha surgido como posible líder de un gobierno de unidad nacional de emergencia, con respaldo del Papa Francisco. En este caso, el presidente civil actuaría como un administrador de transición, sin poder para tomar decisiones estratégicas. El verdadero control recaería en un Consejo de Seguridad Nacional dominado por militares y asesores estadounidenses. Candidato 3, Maduro, en una versión domesticada. Escenario de contingencia: 15% de probabilidad. Sí, es posible. Y aunque suene contradictorio, Donald Trump podría permitir que Maduro se quede, si acepta convertirse en una figura decorativa. Bajo este acuerdo secreto, del que ya se han filtrado fragmentos, Maduro renunciaría a sus poderes ejecutivos sobre la Fuerza Armada, PSA y el Banco Central, permitiría la entrada de observadores internacionales plenos, y aceptaría un primer ministro con poderes reales, nombrado por consenso entre Estados Unidos, la UE y los militares venezolanos. En esencia, Venezuela se convertiría en una república parlamentaria de facto, con un presidente simbólico y un jefe de gobierno real. Es el modelo que se usó en Irak con Jalal Talabani, o en Afganistán con Hamid Karzai, pero hay un problema: Maduro no es Karzai. No tiene la historia de oposición al régimen anterior. No tiene credibilidad internacional. Y, sobre todo, no tiene la voluntad de rendirse sin garantías de impunidad. Por eso, este escenario solo funcionaría si Estados Unidos ofrece retirar los cargos penales en su contra, garantizar que ni él ni su familia serán extraditados, y permitirle conservar una fortuna estimada en entre 800 millones y 2.000 millones de dólares, repartida en cuentas en Andorra, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿quién será el próximo presidente? La respuesta más probable, basada en movimientos reales de las últimas 72 horas, es un general moderado, respaldado por Estados Unidos y las FARC, con un civil técnico como primer ministro. No habrá elecciones en enero.
no habrá victoria de la oposición. Habrá un gobierno de transición impuesto por la necesidad, no por la voluntad popular. Y ese gobierno tendrá una misión clara: preparar el terreno para que, en 2027, Venezuela sea un Estado funcional, alineado con Occidente, productivo en recursos y, sobre todo, inofensivo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora sí, hablaremos de quién será el nuevo presidente de Venezuela. Y aunque su nombre aún no se ha anunciado públicamente, ya está decidido en salas que tú no ves, pero que nosotros monitoreamos. Suscríbete. Activa la campanita. Porque en Cartel TV 369, no esperamos a que ocurra la historia, te la contamos antes de que la escriban. Y así llegamos al final. Lo que está ocurriendo en Venezuela ya no es solo una crisis política. Es un cambio de era. Una reconfiguración del poder en América Latina, diseñada en salas de guerra, negociada en embajadas y ejecutada con drones, decretos y acuerdos secretos. El chavismo, tal como lo conocimos, está llegando a su fin. Pero no por una revolución popular. No por una victoria electoral. Sino porque el costo de mantenerlo se volvió insostenible, incluso para sus propios guardianes. En los próximos días, tal vez horas, veremos si Nicolás Maduro se convierte en una figura simbólica, o desaparece del escenario para siempre. Si un general asume el control con la bendición de Washington. Si un civil técnico intenta reconstruir un estado roto. O si, por el contrario, todo se desborda, y el Caribe se convierte en el epicentro de una crisis continental. Pero una cosa es segura: Venezuela no volverá a ser la misma. Y América Latina tampoco. Por eso, en Cartel TV 369, no nos conformamos con repetir titulares. Nos adentramos en lo que otros evitan. Conectamos los puntos. Exponemos los intereses. Y te damos el contexto que necesitas para entender no solo qué está pasando, sino por qué está pasando, y quién se beneficia. Esto no es el final. Es solo el comienzo de una nueva fase. Y queremos que tú formes parte de ella. Campana, suscríbete a este canal. Bandeja de salida, comparte este análisis con alguien que merezca saber la verdad, no la versión editada. Burbuja de diálogo, déjanos un comentario. ¿Crees que Maduro renunciará? ¿Quién debería liderar la transición? ¿Está Estados Unidos protegiendo la democracia o sus propios intereses? Leemos cada comentario. Respondemos a las preguntas más relevantes. Y muchas de nuestras próximas investigaciones nacen de lo que ustedes nos piden. Porque en Cartel TV 369, no hablamos para la audiencia. Hablamos con ella. Mantente alerta. Mantente informado. Y sobre todo, mantén el pensamiento crítico. Porque en tiempos de caos, la verdad no se anuncia, se construye. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.